Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles como cada noche de lunes, bajo la lupa, para compartir con ustedes hasta las 22:30 aproximadamente, un poquito más, nunca un poquito menos, siempre un poquito más. Y estamos en una noche con temperatura agradable, está fresquito, tenemos un invitado que vamos a saludar en un ratito. Antes quiero saludar a cada uno de los compañeros. Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a la audiencia. Parece que tenemos un compañero más. Hola, Alfredo. Buenas noches. No invitado, otro compañero. Hay un gatito en el programa. Hay un gatito. Comandante Báez Parsajú. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Qué gusto. Igualmente. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Periodista Báez Parsajú, muy buenas noches. Qué solemnidad, me siento hasta Este casi precandidato. ¿Cómo anda don Óscar Vicente Escabone? Buenas noches. Gracias muy buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo. Andrés. Audiencia. ¿Estuvo fuera del país un tiempo? O... Estuve una semana afuera del país. Estamos buscando hace rato al doctor Escabone. Con gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Les pido permiso y disculpas porque tenemos una información que puede considerarse de último momento, ¿verdad? Sí. Se habló en un momento de Adolfo Ferreiro. De Mario primero. Se habló de Mario Ferreiro, pero de Mario Ferreiro se habló incluso para encabezar una chapa. Pero no se descartó que podía ser también candidato a vicepresidente. Después, en un momento se mencionó, el propio Efraín Alegre hablando con nosotros dijo, puede ser Adolfo Ferreiro. Se habló de Leo Rubín, sí. Se habló de Dionisio Borda para acompañar a Efraín Alegre. Y hoy nos cuentan que Avanza País eligió... Y Carrizosa también. A Miguel Carrizosa también, sí. ¿Cierto? Muy bien, Andrés. Hoy. Y ahora nos cuentan que Avanza País eligió a Guillermo Ferreiro. Hijo del senador Adolfo Ferreiro. Y abogado. Sobrino de Mario Ferreiro. Mario Ferreiro. Al fin va a ser una dupla, o puede ser una dupla, Alegre-Ferreiro. Como se dijo desde el comienzo. Como se dijo desde un principio. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarle a usted y a toda la audiencia. Bueno, Guillermo, cuéntenos, por favor, ¿cómo es eso? Avanza País elige un candidato a vicepresidente. Así es, Avanza País resuelve, primero que nada, reivindicar la vicepresidencia para Avanza País como fuerza política. Y en segundo lugar, proponer mi nombre como candidato a vicepresidente. Y para eso, bueno, tenemos que conversar con todos los sectores, ¿verdad? Con los liberales y con los otros partidos que integrarían esta alianza opositora amplia que va a enfrentar a la ANR el año que viene. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que los otros sectores también pueden proponer algún candidato? Claro, por supuesto. Ahora se entiende un poco más. El candidato de Avanza País es Guillermo Ferreiro, pero puede venir el candidato del Frente Guazú y puede ser otro, ¿verdad? Absolutamente. Y de ahí al final van a elegir, ¿quién va a elegir al final? Y tenemos que ver un mecanismo si no queremos ir a una especie interna, ¿verdad? Que siempre es desgastante y entiendo que nadie quiere. Tenemos que ver un mecanismo y ponernos de acuerdo y podrán haber renunciamientos, ¿por qué no? Pero categórico, Avanza País, si tiene que sugerir un candidato, tomó la decisión esta noche y dice que sea Guillermo Ferreiro. Así es. A varios sectores de Avanza País, sobre todo el que primero me habló fue el Partido Ferreirista, me preguntaba si yo estaría dispuesto a asumir ese desafío. Y bueno, luego de una sesión plenaria hoy se decidió por mayoría hacer esa oferta electoral, para llamarlo de alguna manera. Sí, le quiero hacer una pregunta al doctor Ferreiro. Decían que hasta el 15, es decir, hasta el viernes hay tiempo para alianzas electorales. No me queda claro si esto es una alianza con el PLRA, jurídicamente cuál es el tiempo disponible, o es una alianza con el sector interno de Alegre dentro del PLRA. ¿Podría explicarnos, por favor, Guillermo? No, nosotros proponemos una alianza al Partido Liberal. Lo que pasa es que Efraín Alegre, además de ser uno de los tres candidatos, es también presidente del directorio, ¿verdad? Nosotros lo que proponemos al Partido Liberal es, ustedes encabecen la alianza, el cargo de presidente, ¿verdad? Y nosotros reivindicamos para Avanza País el cargo de vicepresidente. Y cada uno elegirá en internas, por supuesto, pero nosotros por casi unanimidad hemos decidido, han decidido los presidentes de partido proponer mi nombre. Esa es la figura. Sí, la consulta es si en esta reunión de Avanza País esta noche en el PRF hubo consenso absoluto sobre su figura o hubo discusión sobre este punto. Bueno, en primer lugar, yo no soy presidente de partido, por lo tanto yo no estuve en la sesión plenaria, ¿verdad? Pero lo que sí sé, me consta, incluso ya hay un comunicado dando vuelta, que el que se opuso es el PEMAS.
el único del partido que se opuso, que no votó, tampoco propuso, hasta donde yo sé por lo menos, no presentó otra propuesta diferente, y bueno, sacaron un comunicado que están cuestionando algunas cosas, cómo se tomó esta decisión. Yo voy a acercarme a hablar con ellos, de todas maneras, y con todos los sectores. De hecho, ya te imaginarás que me están llamando un montón de referentes políticos, ¿verdad? Doctor, su nombramiento como candidato a vicepresidente responde a la propuesta del Partido Liberal de que Avanza País mocione un vicepresidente, un candidato a vice, o a la inversa, Avanza País dice, si nosotros eventualmente llegamos a aliarnos, este va a ser nuestro vicepresidente. ¿Cuál es la figura real? La segunda, Avanza País reivindica la vicepresidencia para Avanza y propone un nombre, y tenemos ahora que negociar con todos los sectores. Nosotros proponemos. ¿Este es su estreno en la política o usted ya estuvo haciendo militancia dentro del movimiento? Yo milité en la Juventud Liberal en los años 90, más o menos hasta el inicio del 2000, y después me dediqué un poco más a la profesión, a mi formación y a la profesión, y considero que en los últimos años hago política en el sentido no partidario, sino desde el punto de vista que yo defiendo los valores y los principios y lo que yo creo que está en riesgo en nuestro país, que es la institucionalidad republicana democrática y el Estado de Derecho, que se ha ido degradando y que, bueno, desde mi lugar como abogado he hecho... La política no es solo la política electoral y partidaria, ¿verdad? Yo no vengo de la política partidaria, la dejé en el año 2000 exactamente, ¿verdad? O sea, son muchos años, pero vengo más bien por un reconocimiento a mi labor profesional, con un discurso político que ustedes conocen, que es muy cuestionador a la falta de Estado de Derecho paraguayo. ¿Pero usted es afiliado liberal entonces? No, yo renuncié a mi afiliación al Partido Liberal en el año 2001, siempre mantuve muy buena relación, tengo muchos amigos del Partido Liberal. Cuando lo mataron a Rodrigo Quintana, yo fui para estar ahí presente, para lo que haga falta, ¿verdad? Para estar con mis amigos, pero yo no tengo afiliación al Partido Liberal desde el año 2001. ¿Y a ningún otro partido? A ningún otro partido. Guillermo, vamos a seguir hablando, le agradecemos mucho por su tiempo, muy gentil como siempre. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Guillermo Ferreiro. Ahora tengo la película un poco más clara. Es el que propone Avanza País. Claro. No es una dupla al Efraín Alegre y Guillermo Ferreiro. Confirmada. Claro. ¿Verdad? Claro. No. Habría que ver cómo resuelve el PLRA, porque la convención había dicho que el candidato a presidente debe ser liberal. Sí. Pero hoy nos aclaraba Cristian González, nuestro programa a través del Twitter, que es un abogado apoderado del partido, que el directorio tiene la potestad para definir jurídicamente cómo va a ser la dupla liberal, por llamarlo de una manera. La última convención le dio al directorio liberal sí, esa potestad. La potestad, exactamente. Así que ya no hace falta hacer una nueva convención. A mí me dice ahora un dirigente liberal, le preguntaba sobre Guillermo Ferreiro y me decía... ¿Qué te decía, Estela? Bueno, pasa que también dice, todavía no están cerradas las negociaciones con el Frente Guazú. Recordemos que nos decían que anoche se reunieron Efraín y Lugo. Y que el Frente Guazú también propondría un candidato a vice, si hay acuerdo. Y en esa lista del Frente Guazú están Leo Rubín y Canese. El candidato de Frente Guazú es Leo Rubín. Sí. Es Leo Rubín, exactamente, el candidato del Frente Guazú. Y si no se le acepta a Leo Rubín, el Frente Guazú va a tener candidato presidencialista. Fernando Lugo había dicho la semana pasada de que el Frente Guazú va a tener candidato propio, porque no hay tiempo para alianza. Y hoy, esta tardecita, me llamaban y me decían categóricamente, firme, el candidato del Frente Guazú a acompañar a Efraín Alegre es Leo Rubín. Deberíamos hablar con Leo. Y lo que pasa es que Avanza País ya decidió, y el Frente Guazú todavía no decidió. Yo creo que el Partido Liberal va a definir según su... A ver, en términos políticos, ¿qué sector le puede proveer más votos? Y yo creo que en ese sentido hay una prioridad para concertar con el Frente Guazú. Porque yo creo que los votos de Ferreiro no son tan leales como los votos del Frente Guazú. Yo creo que los votos son de Mario Ferreiro.
puede que Adolfo Ferreiro tenga votos para su senaduría, pero yo no sé si el hijo de Adolfo Ferreiro pueda tener los votos que de Avanza, de la ciudadanía en general, porque el voto de Mario Ferreiro no corresponde a un grupo político específico. El voto de Mario Ferreiro es transversal. Entonces yo no sé si el llamado de Mario y de Adolfo a que la gente que le votó a Mario le vote a la dupla del Partido Liberal. Yo no sé eso, la verdad. Hay que decir que si Fernando Lugo dice el viernes o el sábado que van a tener un candidato propio y Efraín Alegre insiste, supuestamente se reunió anoche con Fernando Lugo, es porque continúan las conversaciones y las negociaciones. Sí. Y si hoy nos dicen otra vez que tienen un candidato y que se llama Leo Rubín, bueno, Avanza País propone uno, Frente Guazú propondrá otro y a lo mejor vendrá un tercer candidato a vicepresidente también. Ahora, categóricamente que Borda y que Rizosa no. Señal de los tiempos. Hasta algunas elecciones atrás, cuando las alianzas se hacían en las últimas semanas, hablábamos de improvisación. Ahora estamos hablando de horas. Peor aún. Blayano criticó justamente eso, cómo se tomaban las decisiones. ¿Usted está afiliado a algún partido político? Estoy afiliado. ¿Al partido? Colorado. Felicidades, hoy es su día. Está hoy el día del partido, 130 años cumple el partido Colorado. Así es. Festejaron esta mañana a las 9 de la mañana en la Junta de Gobierno, estuvo el presidente de la República, estuvo hasta la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. No está afiliada ella. Pero está pidiendo hace tiempo, dijo Carter. Que quiere ser colorada. Sí, le está atajando nomás Carter. Y fue muy aplaudida hoy por la reunión que tuvo con representantes del sector estudiantil, con los secundarios. Sí, los secundarios dijeron que la prioridad fue Lea. En la época en que el entonces candidato, un año antes de la candidatura de Horacio Cartes a la presidencia. 2012, 2011 entonces. 2011, 2010, 2012. Había estado afiliado. No. ¿Usted le quiere simpatizaba con la ANR, pero nunca me había afiliado a ningún partido político. ¿Quién le convenció ahí? ¿El propio Cartes o otra gente? No, en esa época manteníamos reuniones políticas muy activas. Yo sentía una atracción siempre natural por lo grande y lo masivo y por el caudal y la fuerza del Partido Colorado. Dice que esas reuniones políticas que dice el doctor Escabone eran con Galaverna, con Cartes, con Ricardo Jiménez, ¿puede ser? Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Y ahí se da entonces la afiliación también. Ahí se da también la afiliación. Y parece que usted dijo, yo me voy primero y fue una demostración de que otros podían venir. Lo que pasa es que en esa época había personas muy pensantes, como el doctor Martín Chiola, personas que estaban vinculadas al Partido Colorado en esos niveles de senaduría, que eran realmente personas muy interesantes, con mucho criterio, con mucha experiencia legislativa en el país. Y era un foro muy interesante de análisis y de pensamiento. Pero definitivamente ustedes lo traen a Horacio Cartes al Partido Colorado. Ustedes, me refiero a usted, a Galaverna, al ingeniero Jiménez. Yo pienso que él tenía su decisión tomada antes y esto es muy difícil de saberlo. ¿Desde cuándo le conoces o sos amigo de Horacio Cartes? Y comenzamos a ser amigos después de la presidencia de la Olimpia, a comienzos del 2006 por ahí. Él era presidente de Libertad. 10 años. Claro, él era presidente de Libertad. Él era presidente de Libertad y competíamos en esa época en el fútbol. Pero yo entendí que mucho antes eran amigos, o no. No. Conocido así sí, pero amigo, 11, 12 años. Pero usted aprendió a apreciar y destacar su función empresarial y hasta su función presidencial también en un momento, ¿verdad? Bueno, ya es muy difícil en un determinado nivel de amistad de tener una opinión objetiva sobre esto, ¿verdad? Porque antes que nada uno aprecia el hecho de un amigo y para mi pensamiento, cuando dos personas a una cierta edad ya madura se hacen amigos, tiene que haber un cierto componente de admiración también, porque si no, base de la amistad, del respeto mutuo. Entonces Horacio era siempre fue una persona muy agradable, un líder indiscutible y así que... ¿Y hoy cómo está esa relación? ¿Hablan siempre, se juntan o ya no? Nos comunicamos, nos juntamos muy poco, lo que es natural, porque
él está en una carrera política que no tiene ni tiempo de ver a los hijos, así que... Pero no son solo amigos en el sentido, o sea, aparte de amigos, usted fue nombrado asesor económico del gobierno. Es correcto. ¿Y eso continúa? Es correcto. Nos vemos mucho menos que antes ahora. Incluso su señora está en acciones sociales en Burdicharoga permanentemente. Eso es correcto, sí, así es. Está todos los días, 8, 10 horas ahí en Burdicharoga trabajando. No tanto así. Cuestiones sociales. Sí. Sin embargo, usted Así está es. un poco distante de Horacio en este momento, del presidente. Nos vemos muy poco, porque repito, él está en campaña política, además de... Pero no se pasó al otro bando interno del partido, no, eso está completamente afuera de toda ¿cierto? Posibilidad, sí. Me contaron que le apoya con remedios a Marito Audo en sus campañas. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Yo no voy a tener una posición mixta ahí de ninguna manera, ¿verdad? Claramente, o mejor dicho, lastimosamente, hay que tener una posición en este momento clara, ¿verdad? A pesar que en el sector de Marito tengo varios amigos, varias personas con las que hemos trabajado en el pasado y que han colaborado con la industria y con las actividades productivas del país, y quedaron en el lado de Marito, pero no se puede estar en las dos partes. Galaverna es su gran amigo también. Galaverna sí, por supuesto. ¿Y cómo maneja esas relaciones, diríamos, que hoy están en las veredas de enfrente? Es difícil tener amigos. Claro, Horacio Cartes con Galaverna, por ejemplo. No es tan difícil porque yo puedo hablar perfectamente con el senador Galaverna, sin que eso signifique ningún tipo de deslealtad con el presidente de la República. Pero va a tener que decantarse en algún momento por apoyar a uno de los dos. No, mi apoyo está con la presidencia de la República. Eso es claro, no hay doble... ¿Y con el candidato del presidente de la República? Con Peña. Y es que el candidato del presidente es lo que hay que apoyar. Ya está puesto, está en campaña política y hay fecha para las internas. Entonces... Es muy hábil el señor Caballero. Era lo hábil. Vos sabés que es un número 8 talentosísimo. Sí. Distribuidor en el mediocampo. Que no tuvo tiempo de dedicarse al fútbol. Podría haberlo hecho si quería. Pues decime, el equipo tenía un buen número 8. Tenía un buen número 9. ¿Y el 6? El 6 todavía no encontramos. También muy técnico. ¿Sí? Muy técnico. Porque Michele Noli jugaba también con ustedes. Jugaba Víctor Pechi también. Pero jugó en un equipo de Barrero, llegó a jugar. Llegó a jugar en primera. ¿En serio? Sí, ¿Cuándo un año. Sí. En la Costa Ñu. A Costa Ñu, uno de los clubes más tradicionales. ¿Cómo fuiste a jugar ahí? Eso yo no sabía. Y jugábamos la selección de la facultad. Y el arquero de la selección era de Barrero Grande. Entonces, un año, 5 jugadores de la selección de Derecho de la Católica fuimos a jugar a la durísima liga. Sí, durísimo. Barrereña. Sí. Quedó el espíritu de Rubio Ñu, de Costa Ñu ahí. Sí, exactamente. ¿Cuál es tu vinculación actual con el Olimpia? Sabemos que sos de familia olimpista, tu papá, creo que... Los apoyo, Alfredo, apoyo a esta administración en todo lo que puedo desde atrás. No tanto en la parte económica como se comenta, pero sí tengo un apoyo permanente porque veo que están con muchas ganas de trabajar, están haciendo las cosas bien y bueno, y el Olimpia es al igual que yo, hay muchas personas que en forma no anónima, pero con bajo perfil apoyamos. Doctor, su padre incluso llegó a donar, a dejar por testamento, usted me corregirá, una cantidad de dinero determinada para invertir en el Olimpia. Al menos usted cuando había contratado aquella deuda había recibido algo. No, esa es toda una historia que mi padre realmente habló con Osvaldo Domínguez. Y era una cosa que estaba destinada a un estadio del Olimpia, ¿verdad? Era un monto de dinero, estaba destinado a un estadio y que después que mi padre pasó, falleció, entonces Osvaldo permanentemente me llamaba a mí a reclamar la donación. Y de ahí nace esto que me está comentando.
Sí, porque usted cuando sale de la presidencia condona una cifra bastante importante de deuda a la familia. Mejor no recordar esas cosas. Tenemos tantas cosas que preguntarle, destacado empresario del país, una industria que tiene 50 años, ¿verdad? Poquito más. Sí, una industria de un poco más de 50 años, pero le quiero decir esto, ¿por qué es del fútbol? Porque estamos hablando de Olimpia, porque estuvo incluso en la selección paraguaya en un momento determinado en la parte de la selección, ¿verdad? Así es. Sí, señor, con el señor Cartes. ¿Paraguay puede soñar con ser subsede de una Copa del Mundo? Es un punto conflictivo. Yo creo que cualquier actividad esta moviliza la economía de un país. Si las inversiones que se hagan son coherentes con los ingresos que puede generar un mundial, estoy de acuerdo. Y me parece muy bien. De lo contrario, yo creo que no, porque vamos a estar, digamos, dentro de una organización en la que podemos correr el riesgo, porque es una decisión de FIFA y de los organizadores del mundial, que a Paraguay lleguen partidos de, digamos, de segunda o tercera categoría. Entonces tengamos que ir a ver a Nigeria contra Nueva Zelanda. Aparte van a haber, creo que 48 equipos en ese mundial. Pero en general es una exposición muy importante para el Paraguay el hecho de que algunos partidos de un mundial se llegasen a jugar aquí. Están enojados los uruguayos, saben ustedes, ¿verdad? Sí. Porque parece que era con Argentina el tema y entró la Conmebol, Alejandro Domínguez, y según ellos era entre Argentina y Uruguay nada más el tema. Bueno, mañana viaja el presidente de la República a la Argentina. Cierto, así mañana que en la mañana. Se reúne con Macri y se reúne con el primer ministro israelí también, ¿puede ser? Sí. Sí, con Macri ya habló de este tema, con el que no habló fue con su par uruguayo. Aparentemente. Con la gente del fútbol de Uruguay la que está molesta. Sí, pero justamente no, el presidente Tavares no, creo que el ministro de Deportes también habló de Uruguay. Bueno, pero lo que pasa, Óscar Vicente, que Paraguay nunca va a poder, es difícil que sea sede. Tiene que ser siempre. Creo que no tenemos tamaño para no hablar infraestructura, esas cosas, pero Paraguay no tiene tamaño para organizar. Otra cosa que hay que pensar, para el 2030 van a haber más equipos participantes en un mundial de los que hay hoy. Sí. Por lo tanto, no es descabellado pensar que sean 3 países las sedes de un mundial en esa época. Sí, el enojo sobre todo la dirigencia uruguaya era de que el proyecto inicial era Argentina-Uruguay, un poco jugando por el centenario de la primera Copa del Mundo que fue en Montevideo, ¿verdad? Y de repente se sumó, aparentemente, según ellos, sin suficiente consulta previa, a través de la Conmebol Paraguay, ¿verdad? El tema nomás es que en el Mundial del 2030 va a haber 48 equipos, es una monstruosidad. Y puede venir cualquier equipo, como dice el doctor, cualquier equipo a jugar acá y sí, al final y al cabo uno se pone a pensar, Uruguay tiene el centenario nomás y no tiene otros estadios similares. Claro. Hablando de eso, doctor, qué lindo estadio hizo Cerro. Así es. No solo Olimpita tenemos una pichadura ahí, parece, ¿verdad? No es así, al contrario. No. Yo creo que fue un trabajo espectacular el que hizo el Club Cerro Porteño. Lo que hizo Cerro, sí. Y para nosotros eso es un aliciente para mejorar. Entonces, nosotros tenemos que hacer en algún momento algo mejor. Entonces, la competencia sana. Yo le escuché a Luis Vareiro a Alejandro Domínguez hablar con Luis Vareiro en Radio Monumental y le dijo, Olimpia también va a tener un estadio, le dijo. O si no, pregúntenle a Óscar Vicente Escabón y a Osvaldo Domínguez, dijo el presidente de la Conmebol. Yo creo que en algún momento en algún momento el Olimpia va a tener un estadio. Es que tiene que tener. Porque pasa el tiempo y la necesidad es diferente. Pero volviendo al tema que tocaba, creo que lo que hizo Cerro Porteño es muy destacable, fantástico, y es una cosa que tiene que servir para movilizarnos y hacer algo mejor. Muy lindo estadio. Muy bien, Zapac, ¿eh? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Volvamos a la de política. Juan Carlos Galaverra ya no está más con Horacio Cartes. Ricardo Jiménez, ¿dónde está? Porque había llegado una cuestión de concluir algo, doctor. ¿Qué tiene que ver, Ricardo? No, ¿sabe por qué? Porque en un momento, si Ricardo Jiménez no está con Cartes, Galaverra no está con Cartes, el único que está con Cartes es Cabone, de aquel grupo. Del grupo original. Del grupo original. Del grupo original. El ingeniero Jiménez tiene una relación muy estrecha de amistad
con el senador Galaverna. Ya está la respuesta. Yo hablé con referentes del cartismo antes de este programa. Sí. Me dicen, no, él sigue con el presidente, pero aparentemente él le apoya a Galaverna y a Silvio Velar, me dijeron, como Silvio senadores. ¿No? No, yo hablo con el senador Galaverna. Silvio Beto Velar es amigo mío, pero eso no significa nada más. No. Pero estas son cosas clásicas en política. Entonces, este tipo de distorsiones así. Después uno se acostumbra a convivir con este tipo de cosas. Pues tenés que estar todo el día desmintiendo esto o escuchando cosas que no, que están distorsionadas. Usted es una persona que no habla mucho con la prensa. Ocasionalmente lo hace. Prefiero un perfil más bajo. Pero hoy tuvo la gentileza de venir a visitarnos. Hoy acepto porque por mucho afecto y porque veo que es un panel de muy buen nivel. Pero vive desmintiendo cosas, doctor, porque en el fútbol pasa varias cosas. El estadio viene un jugador caro, el doctor Escabones le trae. Viene todo el tiempo, yo no. Ay, respeto, ¿te acuerdas de respeto? Respeto, sí. El técnico, el colombiano, ¿verdad? Uruguayo. Uruguayo, respeto. Estuvo en Colombia. En Ecuador. Está en Ecuador ahora. No era mal técnico, respeto. Costó carito. Lo malo nomás fue que al tercer partido se peleó con la preferencia al Olimpia. Y eso se hizo insostenible. También vos nunca fuiste primero, no sos una persona de la política, es mucho menos sectario, es difícil pelearse con Oscar Vicente Escabones. También tenés amigos liberales, ¿verdad? Sí, claro. Carlos Mateo, entre ellos. Carlos Mateo. ¿Formaba parte de ese grupo en alguna época? Sí, también, claro que sí. Carlos periódicamente estaba con nosotros. Y después él asumió la dirección de Itaipú. Y ahí, como fue natural, empezamos a vernos con menor frecuencia. Pero Carlos Mateo Almelli es amigo mío. Y yo lo aprecio y lo respeto mucho. ¿Y Mario Ferreiro, doctor? ¿Usted comparte la Beatlemanía con él y nada más? ¿Políticamente nada? No, políticamente más nada con Mario. Pero es un amigo muy apreciado, Mario, desde años. Él sí, de años. ¿Colegio inclusive? No, después del colegio. Después del colegio. Sí. Pero son los Beatlemaníacos más importantes del país. Considero que sí. Yo le hice la misma pregunta a Mario una vez y me dijo, sí, con la diferencia que él tiene $1 millón invertido ahí, yo no. Bueno, es una exageración de Mario, pero sí. Mario tampoco cuenta todo. Bueno, hablemos de política. Adelante. ¿Cómo crees vos que se va a desarrollar el proceso final de estas elecciones? Bueno, hablamos del 17 de diciembre, ¿verdad? Y también del 21 y la posterior, y las nacionales. El panorama para diciembre yo creo que se va a definir en las internas del Partido Colorado, que van a ser determinantes para el resultado de las nacionales. Tanto por el candidato, por cuanto cómo terminen, por la forma como terminen. Y creo que es muy difícil en una carrera así competir contra el presidente de la República, porque está dando un apoyo muy, muy resuelto a la candidatura de Peña. Y no es ningún secreto lo que estoy diciendo. Él tiene recursos que no todos tenemos a disposición para la política. Entonces, y ese creo que es un factor importante y de peso para esto. Y dependiendo de que el Partido Colorado maneje bien sus internas y termine en una manera civilizada, pienso que va a ser muy difícil que le ganen en abril las nacionales. Cuando nos visitó el senador Galaverna nos dijo exactamente lo mismo, doctor, en el sentido de que la cuestión económica va a ser preponderante y va a ser muy importante al interior de las elecciones, pero él, sin embargo, cree que hay otros factores que también podrían hacer cambiar ese destino. Cuando usted habla con él,
y le dice esta visión suya, ¿encuentra coincidencia o sigue la fe intacta en eso? Es un motivo de debate este tema, ¿verdad? Porque hay razón por ambas posiciones. Cada uno tiene su argumento. Claro, indudablemente la parte económica es un factor de peso y también es innegable que, digamos, hay otros factores que van a pesar probablemente más que en el pasado a la hora de decidir el voto por parte de la gente. Entonces hay un poco de razón en las dos cosas. Para mi criterio, la cuestión económica, en todo lo que hace a la logística electoral, es un factor determinante, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y ahí usted cree que le saca ventaja entonces Peña? Yo creo que sí. Ambos son candidatos bien presentables. Peña es un muchacho preparado, Marito es un joven también. Entonces, un poco por ese tipo de fuerza logística y de caudal económico en el momento de las elecciones va a pasar gran parte del resultado, para mi criterio. ¿Y cuál crees que es el principal logro y el principal defecto de estos 4 años de gobierno de Carter? Bueno, pregunta complicada, Sí. Alfredo, pero los logros yo creo que son de público conocimiento, ¿verdad? Creo que en general se ha hecho mucho en estos años, en estos 4 años de administración. Se ha hecho bastante, se han encarado muchas cosas en cuanto a obras públicas fundamentalmente y cosas necesarias como son toda la parte de infraestructura de la nación. Y en la parte negativa te tendría que mencionar una poca previsibilidad en la parte tributaria, sobre todo. Hemos tenido, sobre todo desde el 2016 a hoy, inestabilidades en la legislación tributaria que no hacen ningún beneficio a la actividad económica y al movimiento en general que tiene que haber en el país. Eso señalaría como el punto más débil para mí. Pero es innegable hechos importantes obtenidos en esta administración. Cuando usted habla de la debilidad tributaria y sobre todo como asesor económico del presidente de la República, me parece haber leído que usted como no estaba muy de acuerdo con la implementación de la renta personal, por los efectos sobre todo. No, por las modificaciones al impuesto a la renta personal. Ajá. Porque contradecían lo que en el origen de la ley era el espíritu, ¿verdad? Que era la formalización de la economía. Lo que se buscaba atacar con la renta personal era combatir el 50% de informalidad que se presume todavía existe en el Paraguay. ¿Y en ese sentido tuvo confrontación, diríamos, con el presidente? No, porque pero le manifestó su desacuerdo. No, ya no, porque esto no te olvides, Estela, que esto fue, estamos hablando de diciembre del año pasado. Sí. Creo que el 27 o el 28 de diciembre quisieron modificar la ley y entonces a partir de ese momento yo ya no he tenido mucho contacto, digamos, en forma personal o a solas con él como para tocar esto. ¿Por qué cambia eso? ¿Por qué ya no fueron frecuentes los...? Porque se intensificó toda su campaña política. ¿Es más por él que por usted? Claro. Bueno, claro. Pero usted es asesor económico, una decisión tan importante del gobierno. Sí, pero no estoy en las esferas de decisión hasta ese nivel. Es más personal que... Claro. Ahora, Óscar Vicente, desde la izquierda, desde los sectores más progresistas, pero incluso también desde la opinión de gente más de centro, tipo César Barreto, por ejemplo, exministro de Hacienda. Se considera que los problemas tributarios o del sistema impositivo paraguayo no son tan importantes del punto de vista que acabaste de decirlo, sino al contrario, de que es imposible invertir socialmente
un gasto social de manera más importante para cambiar la inequidad que hay en el país, sin aumentar la presión tributaria, sobre todo hacia los sectores más ricos o más productivos. Correcto. ¿Verdad? Okay. Te leí alguna entrevista que te hicieron en diarios económicos oponiéndote a eso, diciendo que al contrario hay que hacer atraer inversiones, que el derrame vendrá, etc. Allí es la contradicción principal entre el modelo Cartes y lo que opinan gente que los países a los cuales le va bien económicamente son países que tienen una alta presión tributaria. Sí, correcto, pero tenemos que hacer, yo tengo que disentir con eso por dos motivos. Primero, porque el gasto público es una cosa que hay que atacar primero en el Paraguay. Tenemos un gasto público desmedido y lo que sea que ingrese de más se va a seguir gastando en sueldos y gastos fijos, primero. Y segundo, está comprobado que luego que Nicanor Duarte Frutos baja el impuesto a la renta corporativo, en este caso, del 30 al 10%, los ingresos del Estado se quintuplicaron. Se quintuplicaron en, no sé, en muy poco tiempo, no recuerdo la cantidad de años. O sea, el incentivo para la inversión y para el pago de impuestos son los impuestos razonables, no digo bajos. Y estos países que tienen una presión tributaria alta, también el Estado, primero que está bien ordenado y administrado, y segundo, brindan otro tipo de prestaciones a los sistemas de salud funcionan, los puertos funcionan, los aeropuertos son de primer mundo, todo lo que sabemos, infraestructura, ¿verdad? No es el caso de Paraguay. No se olviden que nosotros no tenemos ni alcantarilla en Asunción. Desagüe. Nosotros tenemos un par de plantas farmacéuticas que los desagües los hemos tenido que hacer nosotros. El asfaltado que bordea las plantas farmacéuticas los hemos tenido que hacer nosotros, no la municipalidad ni obras públicas. Entonces, me permito disentir un poco con eso. Doctor, y en su calidad de empresario que viaja mucho, que comparte mucho con sus pares de otros países, ¿cuál es la visión que ellos tienen de nosotros en capacidad de inversión? ¿Es atractivo, no es atractivo? ¿Qué le dicen sus pares empresarios? No, el Paraguay, bueno, ese es un punto que debía haber señalado como positivo de este gobierno, ¿verdad? Sin haber hecho una inversión publicitaria en marketing país. Sin embargo, se puso en consideración en el exterior. Es innegable que en el Paraguay se han captado inversiones y el establecimiento de industrias, ¿verdad? En estos últimos años, por más que sea un punto un poco discutido. Pero en general, en el exterior, la visión sobre el Paraguay es que es un país atractivo para las inversiones. Y indudablemente uno de los puntos atractivos que tiene es su categoría, su rango impositivo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. O sea, el Paraguay adolece todavía por ejemplo, adolecemos de personas capacitadas para... Eso te iba a decir, la industria farmacéutica logró algo que 20 años atrás era impensable, ¿verdad? Exportar medicamentos paraguayos. Correcto. Y eso nos lleva a una cuestión de fondo, yo creo, más allá de lo atractivo que podamos ser para inversores extranjeros. ¿Por qué estamos tan mal en competitividad? ¿Y cómo se rompe eso? ¿Cómo lograron en la industria farmacéutica? Claro, bueno, en nuestro caso nosotros en la parte técnica desde siempre hemos tenido que importar personas de mercados más competitivos, del exterior. Recursos humanos. Recursos humanos, sí, en la parte técnica. Y esas son las personas que han hecho escuela para la formación de profesionales paraguayos que después han sabido destacarse. Inclusive algunos de ellos han terminado trabajando en el exterior. Pero no existe otra forma en nuestro país. Es a lo que iba un poco, ¿verdad? O sea, un problema que el Paraguay administra es la falta de preparación, sobre todo en sus mandos intermedios. Entonces, ahí chocamos, ¿verdad? Con ese... Hay que importar
Y no tenemos todavía, o hay muy pocas personas técnicamente preparadas todavía en el país. Recuerdo que cuando terminaba el gobierno anterior y se inauguraba este periodo de Horacio Cartes, su industria en particular era acreedor del Estado por montos siderales, incluso estaban desabastecidos los hospitales. ¿Eso mejoró la relación, se mantuvo o ahora que estamos en etapa política empieza otra vez a decaer? ¿El cumplimiento con ustedes? No, en algunos sectores de las instituciones públicas estamos con algún problema, algunos atrasos Pero comparativamente con cuando empezó el periodo, ¿se mejoró mucho en ese sentido? Se ha mejorado, sí, se ha mejorado. Mejor que en otros gobiernos. Igual que en otros gobiernos, sí, porque en general eso va por ciclos. Pero la única vez que te vi participando, casi enarbolando una causa en actividad pública, política, fue al comienzo del gobierno de Cartes contra IPS, en la época de Hugo Roy. Y sí, bueno, eso lamentablemente se tuvo que dar así y fue un momento en que hubo que defenderse porque fue atacada la industria. ¿Qué pasó? Fuimos acusados de ser un cártel, en fin. Hubo un ataque directo a la industria y tuvimos que defendernos. Pero hubo un caso, en el caso de la época de Hugo Roy, que yo recuerdo, en el que, no digo que sea su farmacéutica, pero sí se comprobó que una farmacéutica tuvo que devolver 10.000 millones de guaraníes al IPS para resarcir un daño patrimonial por una compra sobredimensionada de un medicamento. El escándalo de inventar enfermos para vender remedios al IPS, recuerdo. Sí, yo lo enfermo, pero se traía igual. Claro, se traía igual. Sí. Recuerdo perfectamente ese caso. Sí. Casa Boller. Fue una sobrecompra que en algún momento se dio, pero hay matices ahí, Estela, también. O sea, hay veces que calculan mal las compras y compran de más y compran de menos también. Pero en ese caso se comprobó. En ese caso se comprobó. Y bueno, y la compañía farmacéutica hizo lo que tenía que hacer. Hizo una nota de crédito resarciendo ese importe al IPS. Pero eso no significa que sea un desorden generalizado o haya sido un desorden generalizado. Yo creo que allí hubo una total ineptitud por parte de Roy para conducir una institución tan compleja como el IPS. Y definitivamente de administración no entendía absolutamente nada. Y eso le costó su salida. De todos modos, después de Roy vino Filártiga y duró unos días. Una semana. Lo suficiente, sí, pero lo suficiente para alertarle a la opinión pública de que IPS, si no hay cambios estructurales en cuanto a la distribución del dinero entre la jubilación y la salud, no tiene arreglo. Sí, es correcto. Bueno, lo que pasa es que eso fue hace 3 años. Es correcto. Y este gobierno no avanzó en ese... El discurso sigue siendo el mismo, el de Benigno López. Sí. Se tiene que cambiar, si no se modifica. Hay que. Es cierto. Lo único que te puedo agregar sobre eso es que ellos tienen en estudio la modificación de la Carta Orgánica del IPS. Y hasta ahí se ha podido avanzar. Yo no sé si lo terminaron, pero el tema con el IPS es una cosa muy compleja en todo sentido. Hay gremios médicos, está en juego la salud, hay más de 1.300.000 asegurados. Hay jubilados, imagínense, hay jubilados de por medio, hay algunos rubros que no alcanzan, como es el rubro salud, y hay otros que tienen 1.800 millones de dólares colocados en el sistema financiero, como es el de jubilados. No se puede utilizar rubros de un sector al otro porque prohíbe la Carta Orgánica. Es complejo, hay gremios médicos, hay sindicatos de obreros, de enfermeras, hay más de 11 sindicatos en IPS. O sea, ese es un trabajo que debe hacerse, pero es complejo. Tenemos que hacer una pausa, perdón. Sí,
Sí, ¿Querés preguntar? No, a la vuelta, ¿Cómo no? Está el señor Óscar Vicente Scavone bajo la lupa esta noche aquí en Noticias Paraguay. Segundos de pausa y estamos de vuelta, por favor. La gente le ve al doctor Óscar Vicente Scavone y pregunta todo. Porque con él se puede hablar de todo. Claro. Acá, por ejemplo, me dice una persona, y de fútbol, doctor. Y bueno. 70, 90 o 2002. ¿Con qué se queda? 79, 90, 2002. 79, 90 y 2002. Sí, bueno, el del 90 era una cosa fabulosa, ¿verdad? Pero otra vez el del 79 también. Claro, porque era la primera vez. Porque fue la primera. Pero realmente ¿Vos ya estabas en la directiva del Olimpia en el 79? No, estuve en todos los partidos y naturalmente estuve en la Bombonera en la final. Pero como hincha. Pero como hincha. ¿Su padre qué año falleció, doctor? En el 2003. 2000, o sea, en el 90 él estaba activo como dirigente. No, ya no como Ya no dirigente. como dirigente. Sí. Tu padre, a ver, háblame un poco de don Pascual. Ese es una persona que te marcó y que era todo un personaje también, ¿verdad? Un gran emprendedor, pero que tenía su carácter un poco fuerte. Olimpista también, Sí. ¿no? ¿Qué tal te llevabas con él? Y con algunos problemas, Alfredo, con algunas fricciones. Hombre de carácter fuerte. Siempre supo que ibas a ser su sucesor. Siempre impuso eso, lo que naturalmente en algún momento de la edad de un varón genera una cierta rebeldía. Y la relación padre-hijo no siempre es fácil, ¿verdad? En este caso hubieron momentos de mucha tensión, pero como padre fue una cosa extraordinaria el mío. Yo tuve esa fortuna, para mí lo más preciado, pero era embromado el asunto, no era fácil. ¿Y como empresario? No, brillante, muy destacado. También tuvo la fortuna de que le tocó una generación de empresarios de altísimo nivel en Paraguay en ese momento. Mi padre estuvo en esa generación en la que los empresarios destacados eran de un alto nivel, muy emprendedores, fantásticos. En la familia siempre ligado a la farmacéutica, desde los primeros que llegaron con el apellido Scavone a Paraguay a fines de los años del siglo antepasado. A comienzos del siglo 1900. pasado. Sí, sí. Pero siempre en la industria farmacéutica. Siempre ¿O vinculados. se dedicaron a otra cosa? No. Siempre vinculados a la. ¿Y hay Scavones cerristas? No que se conozca. O sea, no se le saquen el apellido. Sí. Farmacéutico y olimpista. Sí. Mucha gente Así trabaja es. con ustedes. Trabajan, Carlos. Tenemos bastante familia encima. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Son muchos, pues hay Sí. plantas. Son muchos y el trabajo de las personas es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Pues las personas tienen que estar bien y los recursos humanos son clave y fundamental para llevar adelante cualquier emprendimiento. La semana pasada hablábamos de la responsabilidad social, el compromiso que tiene la empresa para que el personal pueda rendir mucho mejor también. Claro. Y al final los dos salen ganando. Es así. Esa es las cosas tienen que ir bien para ambas partes. Y como siempre hablamos, el fin en sí mismo en un emprendimiento o en una compañía no es el lucro. Tiene que ser el bienestar de la gente también. O si no se puede. Y ahí el mayor compromiso tiene siempre el gobierno. Porque lo que busca siempre el gobierno es el bienestar de la gente. Es claro. ¿Verdad? Ese sería lo ideal siempre, ¿verdad? Es claro, Pero claro. hablamos nosotros de salud, de educación y de seguridad como los elementos o de la misma justicia también, ¿verdad? Que no es la que uno pretende muchas veces. Pero así cuando usted mira, por suerte, digo, de lejos, una cosa como esto que se llama EPP, Óscar Vicente, Sí. ¿qué le sugiere? ¿Qué piensa un empresario como usted dice? ¿Esto por qué no se puede acabar? ¿Por qué no se puede solucionar? Yo encuentro incomprensible que en un país tan pequeño como el nuestro,
todavía pueda existir un grupo en una determinada zona del país y con la tecnología disponible hoy que no pueda ser controlado. No lo entiendo. Sí entiendo el trasfondo de esto, que es netamente social, una carencia social y una desatención social de décadas de gobiernos en el país, que ha terminado en estas acciones de extremismo violento. Pero creo que con una dedicación y un poco más de preparación, sobre todo, y uso de tecnología, debiera acabarse. Es un temor para todos, ¿verdad? ¿Por qué cree que los gobiernos no logran hacer eso? No entiendo, Estela. No entiendo realmente. La vez pasada es muy difícil estuvo comprender. con nosotros Miguel María Michelagnoli y nos sorprendió un poco diciendo que tenía intenciones de dedicarse a la política. Es decir, de que la última parte de su vida tenía la pretensión de incursionar en política, aunque lo dijo más bien en el ámbito deportivo. Desde el deporte. Desde el deporte, claro. La gestión tipo Víctor Pecci, una cosa así. Sí. ¿Ese bichito de la política te puede picar? No, Alfredo, yo voy a hacer un fracaso estrepitoso en política. A los 5 minutos me van a echar. Pero tiene mucho dinero. No tengo porque no tengo ninguna aptitud para la política. ¿Por qué? ¿Qué no le tiene paciencia? ¿No tiene paciencia? No. Completamente no puedo hacer ningún tipo de aporte en eso. Yo creo que sí. Un fracaso absoluto. Yo creo que aporte puede hacer. A los perros se les puede ocurrir varias cosas. Los medicamentos son clave para la campaña. Doctor, en este pimponeo de la política le llevo a trabajar al fútbol. Sí. El jugador más extraordinario que haya visto en el fútbol paraguayo. Olimpia y todos los demás clubes. Yo sé que usted mira 99,9% solamente a Olimpia, pero por ahí algunos le rompió los... Voy a ser injusto, ¿verdad? Con mucho, pero así me sale Claro, lo que usted haya... me sale gusto, Raúl Amarilla, me sale Hugo Talavera, cada uno su estilo, y a partir de ahí jugadores extraordinarios. Gabriel González era, El loco González. era una barbaridad la técnica que tenía. Pero esos son los nombres que me salen así. Estoy siendo injusto con varios, probablemente con varios jugadores. ¿Se ve otra vez en la dirigencia deportiva al frente del Olimpia en algún momento de su vida? Sí, me veo, claro que sí. Claro que sí. Mi familia me va a matar. No se puede meter en política, no se puede meter en deporte. Sí, pero sí. Óscar Vicente Escabone le trajo quizá en ese momento al mejor técnico paraguayo para Olimpia, Gustavo Adolfo Benítez. Gustavo Benítez. Un señor, un gran jugador de fútbol y un técnico que fue suceso en España, después de pasar por Chile, ¿verdad? En Chile, tricampeón. No, con pero Colo después Colo. fue a España. Sí. Dirigió en primera. Claro, le salvó al Racing de Santander. Y ahí viene Olimpia, ¿verdad? Sí. Y no tuvo los resultados que hubiésemos No, querido. pero no fue culpa de Gustavo. En ese momento estábamos muy débiles en el club. El plantel no era bueno y tuvo que administrar un plantel bastante mediocre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso es difícil controlar en un club como el Olimpia. Doctor, yo sé que Osvaldo Domínguez Díaz es una vaca sagrada en la historia del Olimpia. Pero si alguna crítica uno le tuviera que hacer a Osvaldo como dirigente es no haber trabajado en lo institucional. Cuando Osvaldo se va en mayo del 2004 y asume usted la presidencia, el Olimpia se había quedado en el tiempo, en muchos aspectos, incluido el reglamentario. Usted recuerda que se le habían ido varios jugadores porque FIFA ya había puesto la obligación de tener un contrato y en Olimpia seguía mandando Osvaldo y seguí jugando y te pago y si no te pago no te pago y, si Sí, quiero y el mundo se movía a otro ritmo ya. Pero me permití decirte una Claro, cosa. por supuesto, doctor. ¿Sabes cuánto pagaríamos nosotros por volver a ese atraso? Pero los resultados le van a dar los mismos. O sea, el fútbol ya no es así. Sí, pero Ya no se puede manejar de esa manera. Pero es correcto. Eso Pero, es cierto. Oscar Pero Vicente, estábamos Y llenos eso de le gloria. costó a usted mucho. Le costó arrancar no de cero, de menos 100. Sí. Es cierto, es cierto. La verdad es que te tocó una época en que había que hacer un ordenamiento administrativo después del manejo feudal que era de Osvaldo, ¿verdad?
Y las cuentas de Olimpia me acuerdo que eran bastante desordenadas. Y lo lograste, te convirtió en una empresa, sí. Pero te faltó, y yo probablemente creo que por eso querés volver a la dirigencia deportiva, te faltó la Copa Libertadores que tuvieron otros. Faltó el título, sí, sí. La verdad que fue una tarea pesada organizar en ese sentido el club. Fue bastante pesado y probablemente me sacó más tiempo de lo debido para dedicarme al fútbol. Y esa es una materia pendiente. ¿Quién no quiere ser finalista de una Libertadores? Pero vos podés construir un estadio nuevo, podés tener el club brillantemente organizado, que si no sos campeón no está completa la tarea. No sirve en el Olimpia. Es así nomás, Alfredo. Estela tiene más cosas en su libretita, sí. Doctor. ¿Se dio cuenta usted que ella tiene todo? Quería preguntar algo. Cada vez que Estela se pone los lentes y mira su libretita, el doctor se pone no le pasa solo al doctor, le pasa a todos los invitados. No, estaba leyendo nomás un material del diario 5 Días. Dice, Grupo Escabone movilizó mercado de unos 80 millones de dólares en el 2014. Y la verdad que tienen muchísimas empresas. Pero hay un dato que aquí me llamaba la atención. Dice, el Laboratorio Éticos es la principal empresa del grupo, donde Vicente Escabone ejerce la presidencia. Según datos obtenidos, tanto de aduanas como de contrataciones públicas, se observa que esta firma moviliza un mercado de casi 40 millones de dólares. Y un poquito más abajo dice, este monto representa un incremento importante de más de 10 veces con lo acontecido en el 2013, donde salió adjudicado por un valor de 3 millones de dólares. Le pregunto a usted, este incremento, usted es asesor económico del gobierno, ¿puedo ser mal pensada y puedo decir, hay tráfico de influencias para que su empresa sea beneficiada tan grandemente? No, es que está todo mezclado, estos números. Primero que 80 millones, la verdad es que varias veces me pasó ya esto con 5 días. He leído varios artículos en los que no le encuentro precisión. Y uno de ellos es esto que me estás mencionando. O sea, claro, por eso nosotros cito la fuente. No hemos aumentado 10 veces la venta al Estado. La venta ni al Estado ni en el sector privado del 2013. Al contrario, Ética es una compañía que mantiene un crecimiento regular, bueno, pero nunca hace picos así de un año a otro. No se puede luego en la parte farmacéutica ver resultados fenomenales en 12 meses. ¿Y cómo se maneja esa relación estando en el poder y estando también en el sector privado? Por ejemplo, cuando se iba a tratar el pago a IPS, de IPS a las farmacéuticas, que se dio en el gobierno de Cartes, que creo que en el 2014. Nunca hemos sido, en la industria en general, hemos sido tan atacados probablemente como en esta administración. Y eso contesta a tu pregunta. Hemos sido atacados por ROI, hemos tenido problemas de cobranza, hemos tenido fiscalizaciones tributarias de todo tipo y color, así que... Pero, Oscar Vicente, desde el punto de vista de un asesor económico, sí. Digamos que no es prudente, por usar una palabra amable, sí, que gerentes de empresas vinculadas a Cartes, no es tu caso, sí, pero sí conoces otros 4 o 5, estén en cargos de asesoría o de gerencias estatales, con acceso a información privilegiada, como decía Estela, y con la tentación innata de todo empresario de sacar ventaja de esa información, ¿verdad? Digamos que no, desde el punto de vista de la administración como empresario, dirías, no es una práctica transparente ni adecuada. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero con esta observación, nosotros, o sea, en mi caso, yo no tengo ningún tipo de acceso a decisiones o datos que se manejen en instituciones públicas vinculadas a la salud, así sea IPS, Ministerio de Salud, Hospital de Clínica.
De vuelta, repito, no estoy adentro de la esfera de poder que toman las decisiones en el gobierno. ¿Y qué tipo de consulta le llevó a hacer el presidente de la República con respecto a No, nosotros hemos hablado muchísimos temas de inversiones del exterior, sobre todo en los viajes, en las reuniones que hemos tenido con inversores, con ministros, con bancos en el exterior, de ese tipo de cosas, pero nada que tenga que ver ni esté vinculado con la administración de la cosa pública. Doctor, ¿hacia dónde va el negocio de la farmacéutica? Le decía a Alfredo que después de muchos años Paraguay consigue importar medicamentos y ahora me hablaban de alguna unificación con laboratorios colombianos y con otros paraguayos haciendo... ¿Cuál es el norte allí? En general, para la industria farmacéutica en Paraguay, el norte es la exportación. Nosotros hemos llegado la industria en general, llegó a unos niveles en que tiene que salir afuera si quiere seguir desarrollándose y manteniéndose actualizada en la parte tecnológica. Hay que exportar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Las exportaciones crecen año a año. Este año vamos a estar por los 75 millones de dólares de exportación. Es el principal rubro de exportación no tradicional en el país. ¿Vamos a decir globalmente o a tus empresas? No, en general. En general. La industria nacional. Ajá. ¿Y la alianza con los colombianos en qué consiste? No estoy en conocimiento de esa alianza, pero hay varias compañías que están tratando de hacer con empresas paraguayas. Tipo joint venture. Joint venture para diferentes sectores, ya sea para el Pacífico o el Mercosur, ese tipo de cosas, sí. Hay conversaciones. Tenemos que hacer otra pausa. Cada vez que pregunta vos, yo te interrumpo. Sí, pregunta. Un segundito. Usted comentaba que la innovación y la creatividad de la industria farmacéutica se dio con la importación de recursos humanos técnicos. Sí. Que es un poco lo que se plantea para la maquila, que es una de las patas, diríamos, de la inversión económica del gobierno de Cartes. Y la otra vez leía que los países que salieron, sobre todo los tigres asiáticos, lo que hicieron fue que venga la maquila, pero con la condición de que el ciudadano integre la cúpula de esa empresa. Porque si no vienen, usan nuestra mano de obra barata, pagan bajos impuestos. Correcto. Y se llevan, o sea, no tenemos el know-how, diríamos. Sí. Y ustedes aplicaron eso en las farmacéuticas, o sea, incorporaron el conocimiento al... Claro, pero no bajo la forma de maquila. No, claro, totalmente. Claro. Estoy haciendo nada más el comparativo. Sí, es correcta esa. Sí. Es correcta. Acá se ha formado mucha gente en el Paraguay. Muchos profesionales han sido muy bien formados con las personas que han venido del exterior. Y en cuanto a eso antes del corte nomás, en cuanto a eso que mencionás de la maquila, es muy cierto, la maquila es una cosa pasajera para crear mano de obra en un determinado momento del desarrollo de una nación, como lo hizo México. Claro. México maquilaba hasta el lavado de sábana de los hospitales de los Estados Unidos. Aporta muy poco en impuestos, pero es un paso necesario en un momento en que no abunda para combatir la pobreza. Claro que sí. Oscar Vicente, cuando se dio a conocer que estabas nombrado como asesora de honor del gobierno, una de tus primeras declaraciones fue que te interesaba vincular al Paraguay con la Unión Europea para ver si se podían conseguir créditos de ahí. Sí. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? En este momento está en estudio un tratado de Mercosur-Unión Europea, pero si te tengo que ser completamente franco, las financiaciones han venido en su mayoría de bancos de los Estados Unidos y no de Europa. Esperamos que si este tratado se llega a consumar en condiciones favorables para nuestro país, se estrechen las relaciones con la Comunidad Europea.
Bueno, ahora sí voy a la pausa un ratito. Adelante, por Juan. favor, y después tenemos un par de preguntas más para el señor Oscar Vicente Escabone, quien nos visita esta noche. Ya volvemos. Déjame ver, corte. Esta parte está muy linda. Pero, ¿qué decía Alfredo Boxio? Leí que estaba en un comité de ética de la FIFA o algún organismo de ese tipo. Terminé, Alfredo, cumplí mi periodo y no quise continuar. ¿Por qué? ¿A qué se abocaba ese organismo? Y la FIFA, el comité de ética estudiaba todos los casos que después determinaban las sanciones a los que incumplían los reglamentos y estatutos de la FIFA. Por ahí pasaban todas las... A las asociaciones. No a las asociaciones, a las personas y asociaciones que no cumplían con los códigos de FIFA, con los códigos de actuación. Yo hice mi experiencia ahí y no es mi mundo. ¿Coincidió con el escándalo, doctor, cuando usted estaba formando? Fue después del escándalo, pero algunos casos de... algunos ramalazos del escándalo me tocaron mirar. Pero no se puede tampoco hacer público porque una de las condiciones de FIFA, lo primero es el secreto bancario. ¿Y por qué no te sentiste a gusto? Pues no es mi mundo. O sea, para estar en FIFA hay que tener una proyección de querer llegar a algo, ¿verdad? Y no era mi camino. Realmente no me atrajo en ningún momento el tema de FIFA. Usted habló de una amistad con Horacio Cartes y que le cuesta mucho definir su gobierno y en la función. Pero le pregunto, entre el gobierno de Duarte Frutos, el de Lugo y el de Federico Franco, ¿cuál le pareció mejor? Los primeros 2 años de Nicanor. Los primeros 2 años de gobierno de Nicanor. Él suele decir que los 2 últimos fueron mejores. Bueno. Cada uno te mira como... para mí los primeros 2 años de Nicanor fueron muy, muy buenos. Viniendo de una situación bastante delicada. Y en materia económica, de conducción económica, de ministros de Hacienda. Lo veo bastante estable. O sea, ¿qué vemos en la administración de Hacienda del Paraguay? ¿Qué diferencia vemos entre Borda o la administración de Lugo, la de Nicanor y la actual? Muy poco. Una suerte de política de Estado ahí, ¿no? En ese sentido... Borda, creo que, Barreto, todo. Claro. Ninguno de ellos se ha salido de un manejo bastante... El problema es que somos los campeones continentales de la estabilidad. Gracias a esas políticas austeras, prudentes, el manejo de la macroeconomía, de las finanzas públicas, del endeudamiento, no tenemos inflación, tenemos buenas reservas, pero también somos establemente pobres y desiguales. Es muy cierto. No tenemos que enorgullecernos tanto de eso. Y entonces te voy a hacer la pregunta que le hago a todos y que es tan difícil de responder. Sí. ¿Cómo salimos de esta desigualdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión de esto. Un Estado rico y la gente que no... Yo creo que hay que aplicar una política más desarrollista con los recursos que genera el Estado. Una política de desarrollo y de inversión. ¿Y cuál es el rol del empresariado en esa política desarrollista? El motor de la economía, es el único que puede desarrollar realmente el país. ¿Y la responsabilidad social, doctor, de los empresarios? ¿Cómo está? Y deberíamos estar mejor. Deberíamos estar mejor. Es una autocrítica. Es una autocrítica, al sí. sector. Yo me veo así. En general hablo, ¿verdad? Un poco más de compromiso. Un poco más de compromiso. Por eso tenemos falencia en eso. Hemos hablado de la dejadez del Estado durante décadas yo opino también que el empresariado podría hacer un aporte social un poco más relevante, ¿verdad? En ese sentido, como asesor económico, ¿tiene una posición con respecto al impuesto a la exportación de granos, especialmente a la soja? Sí, tengo una posición. Me parece que no es la forma de establecer impuestos. No puede un contrasentido establecer impuestos a la exportación. Otro tipo de impuestos sí,
pero a la exportación no, es un contrasentido. Miren la Argentina, los resultados que tuvo, no. Comandante, ¿puedo volver al fútbol? Por favor. Estuvo Miguel María Michelagnoli la vez pasada contándonos que está comenzando un proyecto de gerenciamiento a futuro en el Sol de América. Básicamente, no sé, Andrés, si tuviste oportunidad ya de profundizar con él eso. Sí, sí, hablamos un poquito después al terminar el programa, pero no lo que me gusta. Básicamente lo que él pretende no es poca cosa, cambiar la genética del fútbol paraguayo, dejar de ser ese fútbol de garra, aguerrido, luchador, para que empiece a ser un fútbol medio del Pacífico, más técnico, con mejor control de la pelota y menos entusiasmo en la fricción y en la lucha. Perdón, Alfredo, de los 4 que estamos acá, el único que va a jugar en el equipo es Miguel María Michelagnoli y Andrés Riquelme, porque tiene 1,90 m. Sí, bueno, decía esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él... Dice que en Alemania, por ejemplo, eligen a los jugadores a los 9 años de edad, los que ya a esa altura no tienen un desarrollo osteomuscular suficiente ya a dedicarse al handball, al tenis o a la medicina. Periodismo. Y que hacen una selección en base a laboratorio, tiran 50, 60 pelotas y ven qué porcentaje de buenas devoluciones hay. Una cosa así medio científica que él dice que es el único camino que tienen países como los nuestros para hacerlo y quiere hacerlo en Sudamérica, después en las inferiores y después a nivel nacional. ¿Vos crees que eso es posible y cómo ves que el fútbol paraguayo, te hablo ahora como futbolista y como dirigente deportivo que sos, puede salir de este estado así medio cavernario en que está? Cavernario, ¿sabes a qué me refiero? Claro, entiendo bien tu pregunta. Yo coincido con Miguel en que si el Paraguay no desarrolla un trabajo de largo plazo con las inferiores para formar jugadores con más técnica con la pelota, la garra y la lucha ya no alcanza. Pero la pregunta es cómo se hace y si se puede hacer. Se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer? Se puede hacer un trabajo de largo plazo bien planificado. Lo que estabas mencionando en Alemania, hoy hay máquinas que te tiran la pelota, que eso es, digamos, es estándar ya en Alemania. Pero en Brasil también se hace como la fuerza de las piernas, en el Brasil ya se hace ese tipo de tarea para ver si un jugador puede o no puede. Claro, pero el fondo de esto, quiero llegar al fondo. El fondo es que si no agarramos, si no aprendemos la técnica de jugar con la pelota, para el próximo Mundial estamos a la altura de Venezuela. Y ahora hablando de Mundial, ¿vamos a Rusia o no? Muy difícil. Muy difícil. Dependemos del tercero. Y ir a Rusia con este equipo también es para estar. Y sí, pero siempre es mejor estar que estar en tu casa. Como a Brasil no nos fuimos. Claro. Me gustó eso. Es mejor estar que no estar en tu casa. Que verlo por televisión, ¿verdad? Claro, pues. Doctor, le llevo a la política. Usted como Colorado, debilidades y fortalezas de Santi Peña y debilidades y fortalezas de Marito, como lector. Como lector. Claro. Bueno, fortaleza, primero. Peña, un muchacho preparado. Y Marito es una persona de tradición en la militancia partidaria, ¿verdad? Otro punto bueno de ambos son jóvenes, no están contaminados con cosas turbias ni oscuras. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Debilidades. La de Santiago ya sabemos, es de público conocimiento, su afiliación reciente, que es todo un tema en el Partido Colorado, Partido Conservador. Y de Marito también sabemos la debilidad, están todos los días publicados en los diarios, ¿verdad? El apellido es atacable políticamente, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé si el erronismo es un problema dentro del Partido Colorado. ¿Vos sabés, Estela, o no? El erronismo es un grupo pequeño el que cuestiona el erronismo, pero yo creo que el Colorado en general como que no es una molestia fundamental. Es más,
Yo creo que hay una admiración profunda de Stroessner en el Partido Colorado. Sigue siendo el presidente honorario. Sí. No, yo dije, por eso dije políticamente, ¿verdad? Sí, creo que fuera del partido es un problema. Pero dentro no sé. ¿Y la falta de autonomía de Peña no le parece una debilidad? Podría llegar a ser una debilidad. O sea, entendemos por debilidad una cosa atacable políticamente, por la contraparte. Desde ese punto de vista, sí. ¿Usted cree que va a ser Colorado el próximo presidente de la República? Y yo creo que la ANR tiene un caudal electoral muy fuerte, ¿verdad? Tiene que hacer las cosas muy mal para que le ganen una elección. Eso es lo que pienso. Se tienen que dar una serie de factores extra, o sea, adentro de la ANR muchas torpezas para que no te ganen. ¿Y en la oposición tampoco ve un liderazgo fuerte, alguna alianza que pueda... No veo en este momento despertar entusiasmo? No veo una amenaza contundente afuera de... Oscar Vicente, ¿a qué edad y por qué te volviste loco con los Beatles? Y 12 años por ahí. Sí. Porque ¿A no... los 12 años? Sí, 12, 13 años. ¿Eso fue en el 62, 63? No, más. Un poquito más. Sí, más adelante. No. 67. No sé qué 70. está queriendo dar a entender. ¿Qué te pasa, Ricardo? No, pero tampoco los Beatles tampoco tuvieron mucho. ¿Y hasta dónde llegó tu fanatismo? ¿Qué hiciste por los Beatles? ¿Qué compraste de los Beatles? No, y coleccioné muchas cosas, mucho material muy interesante. Estamos con un grupo de amigos, estamos pensando ponerlos en un museo muy bien hecho, en el centro histórico de Asunción. ¿Sí? Y es un proyecto que tenemos. ¿Qué, por ejemplo, tienen? Adelante. ¿Cómo? ¿Qué, por ejemplo, tienen? Bueno, tengo no sé, tengo cosas importantes. Tengo acetatos, que son discos de pruebas de la época. De la época, originales, manuscritos. Bastante material ahí que puede ser muy interesante para los jóvenes. Estuvo en Liverpool varias veces usted. Sí, claro. Sí. Pero por los Beatles, digo. Sí, claro. No hay mucho más que hacer en Liverpool, porque Liverpool era un puerto muy activo, y cuando decae el comercio transatlántico, la ciudad cae también. Económicamente. Sí. Hablando de museo, hace poco estuvo, tiene que ver con un museo que se habilitó hace poco. ¿El de Acostañón puede ser? No, ese es un proyecto en el que estamos enfrascados, sí. Pero todavía, o sea que es un proyecto, no se concretó todavía. Estamos en la constitución de la fundación que va a ser el Museo de Acostañón. Ajá. Sí. ¿Y para cuándo más o menos? Y no antes de finales del 2018. No antes. En honor a aquella relación suya con la gente de... No, en honor con la historia de nuestra patria y de la batalla del 16 de agosto. Bueno, le preguntamos esto al doctor Escabone. Yo valoro mucho que haya tenido la gentileza de venir a visitarnos esta noche. Hablamos del IPS, del EPP, del fútbol, de los Beatles, de Santiago Peña, de Mario Benítez, Horacio Cartes, del Lugo, de la campaña de Barrero Grande. Del Acostañú, de Eusebio Ayala, Barrero Grande. ¿Algo que nos quiera decir, doctor? Muchas gracias, Carlos. Nada, me encanta la invitación, la he aceptado. ¿Pasó bien? Con mucho gusto. Y sobre todo el panel, Andrés, Estela, Alfredo. Realmente un lujo, los felicito. Y muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a hacer un último corte y estamos de vuelta nosotros para despedir el programa. Ya despedimos al doctor Escabone y tenemos algunas fotografías que le queremos mostrar en un ratito nada más. Hoy varios autos colorados, Sí. Varios autos colorados. Volvemos en un ratito. En el mismo tono, sí, estamos al aire. No. Me encanta la medida que utilizó, no como la medida que que usamos nosotros. Estamos hablando de... No está de moda también. En 1990. No, la Vintage, camisa era en tono lila. La moda vintage. La camisa era en tono lila y la media era en lila Sí. con el color A rayita. del Rayita. color Sí. negro, ¿verdad? Sí, Está señor. de moda.
Habló Oscar Vicente como nunca en su vida. Sí, a él no le gusta mucho, dijo que no quiere estar... No le gusta mucho, pero hoy le hicimos hablar de todo un poco. Pero es un hombre polifacético, entonces se habla de todo. Muy rico. Ay, quiero mostrarles una fotografía. A ver, la que tenga nomás a mano, y tiene... Esta es en Ipacaray. Esta noche. Esta noche. Este es el acto de Colorado Añetete. No. ¿Esto sabes dónde fue? ¿O es en Ipacaray? No, Ipacaray, sí, tenés razón. Porque a la mañana hubo un encuentro de Mario Benítez en María Auxiliadora. En Itapúa. En Itapúa, sí. Con Afara a la cabeza. Mientras los colorados acá estaban en la Junta de Gobierno. Hay un acto que se hace también, ¿sabes de quién es este acto? De Julio César Velázquez. En la seccional colorada de Fernando. No es seccional colorada, ¿o sí? ¿O en una subseccional? En la seccional colorada dijiste. Ahí en kilómetro 8 está la seccional. No, porque ¿dónde hace Hugo Javier? No, Hugo Javier ¿En el Club Primavera? En el Club Primavera de Fernando, Sport Primavera, de Fernando de la Mora. Hoy Cartes salió de la Junta de Gobierno del festejo y dijo que estaba muy contento por el cumpleaños del general Bernardino Caballero. Este no es el de Sport Primavera, Carlos. Se equivocó. Seccional 1 de Fernando de la Mora, de Julio, Movimiento 11 de septiembre. Este ya no. Este ya es de... ¿Este de quién es? No, si yo le acabo de pasar acá, yo tengo. Pero se mueven los colorados en todos los ámbitos. Sí. En todos los ámbitos. Sí, señor. No, esta es otra foto. Y este es del 11 de septiembre. Este es de Julio Velázquez. Julio Velázquez. Este es Julio Velázquez. Mucha gente. Hay gente. Hay gente por todas partes, porque también... A ver. Sí, esta es. Pero el Hugo Javier está haciendo su lanzamiento en Fernando de la Mora, en el Club Primavera. De la Mora, sí. ¿Y qué dijo el presidente de la República? Que tienen que ganar ahí sí o sí porque gastamos mucho. Gasté mucha plata. Aposté mucho. Dijo. Aposté mucha plata acá. Aposté mucho. Admitió que no están bien en Central, en el acto del domingo. Y le llamó a alguien Atorrantito también, ¿verdad? Sí, habló de Atorrantitos, pero no dijo quiénes. Parece que tenemos que corregir algún Atorrantito, dijo. Pero cuando habló de las 12 o 13 camionetas... ¿Qué es lo que tiene 12 o 13 camionetas? Se refería a Cuevas. A Cuevas, de Paraguarí. No, al gobernador de Paraguarí. Al gobernador de Paraguarí. Sí. Al que Andrés le preguntó si es cierto que se hizo el entretejido por 75 millones de guaraníes. No, y le pregunté lo del Landchrysler, lo del Mercedes. El problema nomás que... había como 5 vehículos, 0 que la supuesta corrupción del gobernador no era un problema cuando estaba en el cartismo. Y ahora descubren de repente que probablemente tenga administración irregular. O sea, como decía un dirigente liberal, cuando el chancho es de nuestro chiquero no hay ningún problema. De lo que no lo mismo te sigue estando mal, ¿verdad? De Totalmente, lo que salió con mucha discreción y no hubo mucho cuestionamiento de la prensa es del presidente de SAP, que sale... ¿Qué le llamas cuestionamiento de la prensa, Alfredo? Y porque en realidad para lo que se dijo que era el motivo de la salida, actos de corrupción. Hay un daño de 3 millones de dólares. Denunciados por el sindicato. El mismo gobierno. Por la prensa, por el mismo gobierno. Al final uno se pregunta, bueno, está bien, renunció. Bueno, yo sé que la lupa es muy temprano, va muy temprano. Bueno, pero no es toda la prensa. Ahí dijimos. Mira con qué me Alfredo, sale ahora. Sí, no hubo cuestionamiento y Estela dio todos los datos en la lupa. Y yo había dicho que hablando con el expresidente de SAP, él dijo, si tienen las pruebas, si realmente es lo que están diciendo, porque él se sintió muy agraviado con esos números incluso que se daban, decía, ¿por qué no lo envían a la Fiscalía, al Ministerio Público? ¿Por qué no hacen una denuncia formal y concreta? Si estamos hablando del Banco Mundial y todo lo demás, hagan una denuncia concreta si realmente existe lo que dicen que hay. Y Carlos contaba que estaban armando la denuncia en ese momento. Estamos hablando del viernes pasado. Pues se dijo que podía ser que se podía llevar al ámbito penal. Bueno, hay dos acusaciones contra Ludovico Cerruy. Una del propio gobierno, que es una auditoría interna que se realizó con los gastos reservados, por un lado. Y por otro lado, una denuncia del Banco Mundial con una aparente empresa fantasma y que obviamente se lo separó a raíz de esas razones y bueno. Pero tampoco fue un escándalo, ¿eh? Y yo creo que no fue un escándalo porque también puede salpicar a otros del gobierno. Digo que en otros casos hubiese sido un escándalo periodístico. A eso me refería.
A eso se refería Alfredo. Bueno, fue portada de los dos diarios también. Fue portada de los dos diarios más importantes. Es cierto. Bueno, para cerrar lo que decíamos en el inicio, Guillermo Ferreiro es el candidato que propone Avanza País para acompañar a Efraín Alegre. Como vicepresidente. Como vicepresidente de la República. ¿El Frente de Guazú qué va a hacer? ¿Va a insistir con un presidencialista o va a proponer a Leo Rubín, que aparece como el más firme candidato, según nos dicen a nosotros, ¿verdad? Sí. Puede que sí, puede que no. Pero tampoco se descarta a Canese como para acompañar a Alegre. Pero decía Estela hoy que se tiene que sopesar un poco la capacidad electoral o el caudal electoral que tenga cada uno de estos sectores. Me dicen que los liberales del interior prefieren la alianza con el Frente Guazú. Sí, yo creo que viene de la mano de los del interior, sí. Lo de Leo Rubín, por ejemplo. Sí, no sé si Leo, yo creo que Lugo, ¿verdad? O sea, el hombre que proponga Lugo. Porque la diferencia que existe entre Avanza País y el Frente Guazú es que yo sí creo que el Lugo tiene un caudal electoral, no sé si cautivo tanto, pero sí yo creo que sí tiene un caudal más cautivo que Avanza País. Yo no sé si Avanza País tiene un voto cautivo que pueda decir, bueno, Avanza País determina que fulanito de tal sea el candidato a vice y contengan ese voto. Lo que vos querés decir, Estela, es que la gente se quite de la cabeza que los votos de Ferreiro son de Mario Ferreiro, digo. Sí, son de Avanza País. Yo creo que el voto es de Mario Ferreiro y en todo caso esa concentración de votos es para su figura. No sé si le pertenece a Avanza País, no sé. Además, hay una quiebra con el PEMAS también, o sea, no están como muy cerradas las... Ahora, Estela, te hago una pregunta porque yo no tengo muy en claro. Lo que se arregle tiene que ser arreglado para el viernes 15. Faltan 4 días, 3 días. Sí. Y si no se arregla, ya no hay ninguna otra figura posterior. Yo la verdad que tendría que leer un poco más. Sé que para las alianzas electorales creo que fenece el 15 de septiembre. ¿Alianza es diferente a concertación? Diferente. Sí. ¿Y concertación entonces se puede pero hacer? Pero puede ser concertación es mucho más complejo. Efraín Alegre directamente le incorpore como dupla liberal a Ferreiro y no hay necesidad de hacer alianza, sino que directamente un voto útil de Avanza País a la candidatura liberal para las generales. Ahora, porque aparentemente internamente Efraín Alegre tiene resuelta la interna. ¿Y cuál te parece a vos, cuál es tu visión con respecto a qué va a pasar con el otro movimiento que no se ha elegido? Supongamos que Efraín dice, bueno, voy con la vicepresidencia con Frente Guazú. Leo Rubín, dice Carlos. ¿Qué pasa con Avanza País? ¿Sale, se queda en el molde, presenta un nuevo candidato o viceversa? No, yo creo que ellos se quedarían con la lista al Senado nada más. Yo no creo que tengan posibilidades de presentar candidatura presidencial. No, pero ¿van a seguir en una alianza con el Partido Liberal o va a haber un enojo, un quiebre de la Habría que ver. De la oposición? Yo no sé mucho. Porque también a lo mejor por eso puede pasar la decisión de tomar a uno u otro. El que no vaya a enojarse. Bueno. Y es complicado todavía, yo creo que mucha agua todavía va a pasar bajo el puente, pero hay que ver qué va a pasar. Acaba de inventar una frase. Quisiste reír. Bueno, nos vamos. Por malo te pasa. Gracias a los compañeros también que nos acompañan siempre, a Matías, a toda la gente de control. Muchísimas gracias. Y a usted que nos elige, nos prefiere, nos acompaña cada lunes. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Y mañana tempranito, 5 de la mañana, en Monumental AM 1080. Buenas noches, hasta mañana.